Relación entre la semiótica y los estudios de la comunicación. Un diálogo por construir. ¿Qué es la semiótica? Es la ciencia o disciplina que se interesa por el estudio de los diferentes tipos de símbolos creados por el ser humano en diferentes y específicas situaciones. Este estudio se basa en el análisis de los significados que cada tipo de símbolo puede tener. ¿A partir de cuándo nació y quién inventó la semiología? La semiología nace de la propuesta del filósofo francés Ferdinand de Saussure, que contempló la necesidad de una ciencia que estudie los signos, a la cual llamó semiología. Entre otros autores que aportaron al estudio tenemos a John Locke y Charles de Pierre. ¿Qué relación tiene la semiótica con la comunicación? Sin duda alguna, la semiótica tiene como eje principal el estudio del sentido y su estructura, y el funcionamiento de la comunicación entre los seres humanos. La semiótica tiene como propósito tomar todos los signos pertenecientes a la comunicación del hombre, analizarlos y dar certeza de que cumplan con su función de ser vehículos del conocimiento. Asimismo, la semiótica tiene que ver con el sentido de los mensajes que los medios de comunicación deseen transmitir a la audiencia en general. En la gráfica podemos observar a Ferdinand de Saussure y Charles de Pierre, quienes fueron considerados como padres de la semiótica y quienes le dieron sentido a los signos y a que hoy en día podamos estudiar sobre la semiótica y la semiología. Semiótica corporal y comunicación. En este sentido, semiótica o semiología es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de la sociedad humana. De esta manera, los aportes teóricos dados a esta se debe la aplicación de conceptos de signos a todos los hechos significativos de la sociedad humana y sus características regionales del objeto semiótico limitado a campos como el visual, las prácticas culturales y artísticas, como la danza, literatura, poesía, urbanismo, arquitectura, cine, pintura, teatro y los discursos de carácter social como jurídico, religioso, político. Entonces se puede hablar de semiología de gestos, también denominada como kinésica, disciplina que estudia los gestos y movimientos corporales con valor significativo. Por ejemplo, la kinésica oriental, desde el análisis de los movimientos rituales de las manos de los sacerdotes budistas como sistema de signos gestuales. Según los medios de comunicación, la semiótica corporal se ha definido como un estudio que explora cómo los estilos del cuerpo humano comunican sus pensamientos, actividades y emociones. La semiótica corporal es un campo de estudio emergente que tiene como objetivo proporcionar una comprensión de cómo los cuerpos humanos se comunican entre sí. Unos enfoques semióticos corporales más reconocidos influyen la teoría de la encarnación, la teoría de la acción, la teoría del desempeño y las teorías de la comunicación corporal. Estos enfoques nos permiten ver instancias individuales de comunicación desde varios ángulos, lo que nos ayuda a comprender mejor lo que sucedió en estos casos. Entonces, ¿a qué me refiero con semiótica corporal? Echemos un vistazo a algunos ejemplos. La curvatura de un logotipo, cómo se coloca ese logotipo, ese es en el espacio, cómo aparece en diferentes fondos,
Es importante considerar estos tres factores cuando hablamos de la semiótica corporal. La semiótica corporal no solo se aplica a los logotipos, sino también a la forma en que las personas se comportan o visten. Estos diversos signos juntos comunican mensajes sobre su relación con otros en su entorno. Esta comunicación no verbal es especialmente importante a la hora de atraer clientes potenciales como campañas publicitarias o comerciales. Buenos días, mi nombre es Adrián Alarcón y en esta oportunidad yo les voy a hablar de la biosemiótica y comunicación en base a la centralidad de la semiosis y la emergencia de la semiosis. Entonces, partiendo desde este punto, podemos mencionar que es un tema muy complejo de entender, pero se ha recopilado la información más importante para que esta sea de un mejor entendimiento, ¿no? Entonces, la biosemiótica es la síntesis de la biología y la semiótica. Y su propósito principal es mostrar que la semiosis es un componente fundamental en la vida. Es decir, que los signos y el significado de los signos existen en todos los seres vivos. Lo que hace a la biosemiótica importante son sus intentos por investigar los orígenes del fenómeno semiótico y conjuntamente establecer un camino de interacción entre las humanidades y las ciencias naturales, entre la cultura y la naturaleza, a través del entendimiento apropiado de la relación que existe entre la naturaleza interna y la naturaleza externa. Lo que hace a la biosemiótica importante, como mencionábamos, es el estudio de esta, ¿no? Entonces, una vez analizado este tema, vamos a ver el significado, en cambio, de la semiología, que esta es la ciencia que se preocupa de todos los procesos de comunicación. He ahí la importancia de esta, ¿no? Entonces, esta es además una herramienta no solo para descubrir el significado de las cosas, sino para interpretarlas. Es una de las principales fuentes científicas sobre la cual se estudia y acciona todo lo relacionado con la comunicación. Entonces, lo que quiere decir semiología es todo lo relacionado con la comunicación. Entonces, esta describe procesos de comunicación no en términos de intercambio de mensajes, sino en términos de producción de sentido, de acción de los signos, de semiosis, de procesos de producción de significado, de sistemas de significación, de procesos culturales o de intercambios simbólicos. La semiosis es una palabra que deriva de la palabra signo y se aplica a toda actividad que se representa mediante signos. Para que exista la semiosis se requiere de tres parámetros importantes. Uno es el proceso, dos son los signos y tres es la interpretación, ¿no? La semiología, como decíamos, es todo lo que tiene que ver con comunicación. Enmarca todo este tema, ¿no? En cuanto al objeto del estudio de la semiótica, es comúnmente entendido como el intercambio de cualquier tipo de mensajes. En una palabra, comunicación. Pero a esto tendría que ser adicionado también que la semiótica focaliza su preocupación hacia el estudio de la significación. La semiótica es, por lo tanto, clasificable como esa rama de enlace dentro de la ciencia integral y la comunicación. Relacionar a la semiótica con los estudios de la comunicación y específicamente con la teoría de la comunicación nació hace cerca de 8 años atrás, periodo donde también se formularía el primer esquema para un programa de investigación a largo plazo.
El programa de investigación al cual hace referencia se configuró en base a 3 momentos específicos. En el primer momento del programa de investigación, una primera tarea implicó recuperar y reconstruir la historia de la semiótica en su vida académica independientemente de la comunicación y su campo académico. Como primer punto, su reducción de una lógica general a una herramienta metodológica. Como el segundo punto, la confusión en el uso de sus sistemas y conceptos. Y tercero, su poca y casi nula presencia en los estudios de la comunicación. Más aún así, fue posible identificar la relación entre la semiótica y los estudios de la comunicación que han arrojado consecuencias de orden epistemológico y ontológico. En estos primeros problemas hicieron emerger una serie de preguntas, las cuales tienen al centro del interés por calificar el porqué de la instrumentalización de la semiótica y el de su reducción epistemológica y el de su poca presencia en los estudios de la comunicación, un primer límite de la investigación. Sin embargo, las primeras indagaciones también hicieron posible emerger una primera hipótesis de trabajo que ponía a la semiótica como un marco epistemológico posible, como una matriz de organización, como un punto de vista lógico formal. Como anteriormente se mencionó, en el intento por identificar los problemas a nivel conceptual en la relación entre la semiótica y los estudios de la comunicación, una primera tarea implicó recuperar y reconstruir la historia de la semiótica en su vida académica independientemente de la comunicación y su campo académico. Lo importante fue identificar los textos de los autores básicos, los conceptos, los juicios y fundamentales de la semiótica. El movimiento posterior consistió en vincular el espacio de esta con el pensamiento de comunicación, y aquí el objetivo fue identificar que el mapa conceptual correspondiente de la semiótica en el espacio académico de la comunicación. De este proceso ya se tiene un primer apunte, y de ello se advertirá brevemente en la sección. El primer problema que se surgió en la reconstrucción genealógica fue la necesidad de tomar una posición frente a un reencuentro histórico determinado, dado a que éste sugería de entrada una posición epistemológica frente al pensamiento semiótico y perfilaba de una forma de relación específica con el estudio de la comunicación. El punto central aquí fueron las formas o tipos de reconstrucciones que el propio espacio semiótico ha sugerido, los tipos que fueron posibles inferir en la existencia, no de una semiótica sino de varias. Por lo tanto, también fue posible identificar cuando la comunicación aparece como concepto constructor o como elemento generador de dinamismo en los sistemas semióticos. Esta siempre se encuentra apoyada en los fundamentos de la teoría matemática de la información. De lo que se puede inferir de la semiótica no ha dialogado con los estudios de la comunicación, ni con la producción de principios teóricos dentro de dichos estudios, sino que ha dialogado con una propuesta matemática y sus desarrollos posteriores, como es el caso de la cibernética. Por ejemplo, en un movimiento contemporáneo, la comunicación ha pasado al centro de la reflexión en el espacio semiótico. Por lo tanto, si la semiótica ha utilizado a la comunicación como elemento constructivo, la pregunta obligatoria sería: ¿qué pasó con la semiótica en el campo académico de la comunicación? Gracias. Dos relaciones conceptuales: la comunicación en la semiótica y la semiótica en los estudios de la comunicación. La semiótica ha pasado por distintas etapas y se ha transformado de acuerdo a diferentes corrientes filosóficas y científicas. Las personas nos comunicamos por medio de casi todas las cosas lo hacemos.
los movimientos, gestos, incluso las posturas. Son herramientas que involucran a los sentidos y nos comunicamos a través de ellas. Es parcialmente a través de las principales herramientas que se constituye la forma más compleja de la comunicación para los sentidos, como la publicidad, el cine, la música y el arte, entre otros. De ahí la semiótica es considerada la ciencia con más de un método, es decir, que es capaz de indagar el significado que se construye y se transmite el lenguaje oral o el lenguaje escrito, pero también el lenguaje más completo, como a través de los carteles publicitarios o las imágenes de cine, o las formas estéticas en el arte. Los problemas a nivel conceptual en la relación de la semiótica y los estudios de la comunicación, una tarea que implicó recuperar y reconstruir la historia de la semiótica en su vida académica, independientemente de la comunicación y su campo académico. Lo importante fue identificar el texto y los autores básicos y los conceptos y los juicios fundamentales de la semiótica. El movimiento posteriormente se constituyó en vincular los espacios de los pensamientos de la comunicación. Aquí el objetivo fue identificar el mapa conceptual correspondiente de la semiótica en los espacios académicos de la comunicación. De este proceso ya se tienen los primeros apuntes y ellos advertían brevemente en esta sección. El primer problema surgió en la reconstrucción genealógica. Fue necesidad de tomar una posición frente en un reencuentro histórico determinado, dado que esto surgió en la entrada de una posición epistemológica frente al pensamiento semiótico y perfilado en una forma relacionada de la construcción propia. El resultado es que en ambos casos se tienen algo diferente. La comunicación es algo diferente que la semiótica. Los estudios de la semiótica no han dialogado con la teoría producida por los estudios de la comunicación, sino que cuando utilizan a la comunicación como concepto constructor, voltean las miradas a la teoría matemática de la información y a la cibernética en busca de los principios constructivos. Por lo tanto, su configuración ontológica y epistemológica del concepto de la comunicación se ha relacionado con ellas en base en los estudios de la comunicación, es decir, con el modelo del emisor, el mensaje y el receptor. Por otro lado, por los estudios de la comunicación, la semiótica se encuentra encima de la teoría de la comunicación. La semiótica y los estudios de la comunicación. Pues bien, la semiótica es, antes que nada, una forma específica de pensar que permite establecer un procedimiento lógico experimental para el estudio no solo de los objetos materiales, sino también de objetos conceptuales. La semiótica no aparece necesariamente sobre la base de los signos, de los significados y de la libre interpretación, sino que emerge como un aparato riguroso y para la producción de sistemas conceptuales, de modelos y de principios teóricos sobre casi cualquier clase de objeto de estudio. De hecho, también posibilita su construcción. Por lo tanto, la semiótica de la comunicación se presenta aquí como el resultado preliminar, todavía en fase de experimentación, de la integración de sistemas conceptuales sobre su base lógica. Pero, ¿de dónde viene y cuál es la propuesta de la semiótica de la comunicación? En este punto es importante hacer una consideración con base en una distinción fundamental que hace John Dewey
de que lo que estamos estudiando directamente no es la acción de los signos en el mundo de la naturaleza y de la cultura, sino únicamente el conocimiento desde la acción en cuanto entra en ese cuerpo de conocimiento sistemático llamado semiótica. Entonces, podemos decir que dentro de la semiótica existen 3 niveles muy importantes, los cuales el primero es el nivel general de producción semiótica, el nivel de producción semiótica y biológica, el nivel semiótico de reproducción social, lo que conlleva a estas 2 evoluciones de semiótica de la comunicación. Esto quiere decir, los 3 niveles antes presentados les hace falta un elemento fundamental, y este es la acción. Por lo tanto, lo que aquí se plantea es que esa acción, como ya se ha mostrado, es precisamente la comunicación, el segundo elemento de un mismo proceso. Así que de la misma forma que se argumenta la evolución de los sistemas semióticos y de la evolución de los sistemas vivos, podemos decir que como 2 aspectos de un mismo proceso, a este se debe ser agregada la evolución de los sistemas comunicativos como tercer elemento. Mientras los 3 niveles semióticos descritos intervienen en la evolución de los sistemas semióticos, los 3 niveles comunicativos intervienen en la evolución de los sistemas comunicativos, y ambos intervienen en la evolución de cualquier sistema vivo. Entonces, la semiótica de la comunicación se propone como un modelo preliminar sobre la base de lo biológico que se extiende a lo social y cultural en el caso del ser humano, y a lo semiótico y comunicativo de cualquier. La biosemiótica y comunicación. La centralidad de la semiosis. La biosemiótica ve la evolución de la vida y la evolución de los sistemas semióticos como 2 aspectos de un mismo proceso. Sin embargo, lo que hace la biosemiótica es importante e interesante para la ciencia en general y para los estudios de la comunicación en particular. Con sus intentos por investigar los orígenes de fenómenos semióticos y conjuntamente establecer un camino de intersecciones entre las humanidades y las ciencias naturales, entre la cultura y la naturaleza, a través del entendimiento apropiado de la relación entre la naturaleza interna y externa. Esto lo expresó Hofmeyr en 1999. Las ciencias de la vida del siglo XX fueron caracterizadas por 2 grandes tendencias. La primera de ellas fue la reducción molecular y genética, y la segunda, menos notada, pero a la larga igual de importante que la primera, es la semiotización de la naturaleza. Así, la semiotización de la naturaleza como tendencias en el siglo XX está siendo discutida, dado que se afirma que la semiosis es una propiedad emergente en nuestro universo que aparece como nuestra primera forma de vida y que cerca de 4 millones atrás. La semiosis, en su forma más modesta, emerge en el proceso primario que creó el primer sistema vivo en la Tierra. La emergencia de la semiósfera. Si bien desde esta posición la semiosis es el centro de la nueva síntesis en biología, esta no ha sido la única síntesis. La primera fue la teoría de Charles Darwin sobre la selección natural de las especies. La segunda propuesta es el código genético, el ADN. Sin embargo, la incorporación de la selección natural como principio de integración de la biología se enfrentó a los malentendidos de la selección y al problema de su mala interpretación más allá de las fronteras de la biología. Por otro lado,
el segundo intento de integración a través de la reducción genética, ADN, tuvo como principal consecuencia la reducción de los sistemas vivos. Según Hofmeyr en 1996 y 1997, podemos decir que cuando la vida y por lo tanto la selección natural emergió dentro del sistema de la Tierra, ya habíamos pasado más allá de la esfera segura de la física, hasta la esfera de la comunidad y de la interpretación. En esta esfera, la dinámica de la historia y evolución cambió y comenzó a individualizarse, por lo que cada pequeña sección de la historia se convirtió en única y de aquí en adelante ninguna fórmula puede ser comprometida con la explicación de todo el proceso. Todo organismo vivo requiere como condición mínima y necesaria de su existencia la capacidad de interactuar con signos, y esto requiere de un proceso de semiosis interna y externa, es decir, que requiere de procesos de comunicación donde los signos puedan ser interpretados y sean traspasados a los códigos necesarios y traducidos a los códigos necesarios o simplemente interpretados para la supervivencia del propio organismo. La interpretación de la información sísmica a nivel biológico interno genera la evolución de la vida misma y, solo en el caso de la especie humana, genera además un segundo sistema que es la cultura. Saussure habló que la semiología es una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, el papel que desempeñan y las leyes que lo gobiernan. Por su parte, Charles Peirce, considerado como el creador de la semiótica, concibe que la semiótica como teoría general de los signos se estrechan en relación con la lógica, aunque no es posible dar una definición que satisfaga a todos. La semiótica y la semiología pueden ser vistas como teorías de signos, con ciertas diferencias en respecto a las tradiciones europeas o americanas. A la diversidad de los signos, la extensión de los mismos a los códigos, a su organización de textos, a sus formas de representación y a sus conexiones con la lógica y la cultura. A las problemáticas de significación y comunicación, porque no dependen de la expresión. Esto nos induce a pensar que va más allá de la referencia semiótica a todas las culturas, como moda, costumbres, espectáculos, ritos, objetos, usos, señales de tránsito, mapas, gestos. La semiótica o semiología se refieren a los sistemas significantes que pueden tener algún sentido para el ser humano. Consideramos que el lenguaje y la semiosis es, por lo tanto, uno de los factores que caracteriza al lenguaje. Gracias a ella, los lenguajes tienen la capacidad de representación, capacidad de decir de diversos modos acerca de la realidad mediante el uso de los signos. Este poder que tiene el lenguaje obedece a su naturaleza de signos. Entonces, lo que hace el lenguaje sea con un carácter de signos, siguiendo a Peirce, es decir, que signo es todo aquello que está puesto para representar alguna cosa o algún objeto o alguna comunicación. En semiosis tenemos lo que incluyen los signos, aunque con respecto a los signos se puede decir que son propuestas que es Saussure quien se refirió a los signos lingüísticos y las de Peirce quien distinguió entre símbolos, indicios y señales. Para efecto de esta exposición podemos hablar de 5 tipos, que son los señales, los indicios, los iconos, los símbolos y los signos, de manera genérica con el fin de hacer comprensible el tema, las unidades significativas que pueden conectarse a la señal. Cada una de estas están conformadas por significantes y un significado, de modo que entre estos dos elementos se producen 3 tipos de relaciones, que son la psíquica, la significativa y la programativa. La semiótica y la comunicación. Tenemos que aquí hay un código en el cual nos podemos representar por este pequeño cuadro sinóptico, en el cual tenemos que el modelo comunicativo básico es el emisor, el mensaje, el receptor. El emisor es el autor o el organizador de emitir el mensaje. El mensaje es el texto, el cual va a ser recibido por el receptor o el lector, que va de una manera u otra a captar el mensaje que quiere transmitir el receptor.
Tenemos lo que es la comunicación textual. Aquí incluyen 3 factores, lo que es la producción, la circulación y la interpretación. Cada uno de estos tiene un factor importante, ya que la producción es lo que hace el emisor, cómo va a producir el medio para poder comunicarse hacia sus receptores. La circulación es el método o el anexo del cual van a poner el mensaje, van a enviar a transmitir el mensaje y de esta manera poder ser interpretados por el receptor, ya sea por símbolos, signos, texto o mediante la forma que el emisor busque la manera de circular el mensaje.